En este video vamos a hablar de los accidentes de tránsito cuando hay personas lesionadas, el caso del proceso penal. Recordemos que los videos que estoy elaborando para el canal de YouTube son dirigidos a personas no abogadas, sobre todo es dirigido a personas que son víctimas de accidentes de tránsito y la idea es orientarlos un poco en qué deben hacer cuando tienen un accidente de tránsito. No es una orientación o una asesoría jurídica concreta para un caso particular, sino es algo muy general y se basa en mi experiencia y conocimiento como abogado litigante en casos de accidentes de tránsito. Entonces, cuando tenemos un accidente, donde hay personas lesionadas, lo normal es que acuda la autoridad de tránsito, el agente de policía de tránsito, y levante un informe policial de accidente de tránsito o comúnmente conocido como croquis. En este video pues vamos a hablar de casos cuando hay una persona lesionada, pero también que hay una persona que le causó las lesiones. Hay dos involucrados en el accidente de tránsito, o sea, no cuando simplemente yo me caí solo en mi motocicleta, por decir algo, o me causé las lesiones a mí mismo, sino cuando alguien me las causó. Entonces, llega el policía, levanta un informe policial de accidente de tránsito, un croquis, y ¿qué es lo que hace el policía? Remitir este caso a una fiscalía. El caso lo debe conocer una fiscalía porque estamos hablando de que se presenta un delito, el delito de lesiones personales culposas. Por lo tanto, al presentarse un delito tiene que conocer la justicia penal en cabeza de la fiscalía para la parte de la investigación del delito. Pero también puede pasar que no llegue la autoridad de tránsito, que no se levante informe policial de accidente de tránsito. Cuando no se levanta informe policial de accidente de tránsito, tenemos que proceder de otra manera que ahorita más adelantico la mencionaremos. Hablemos del caso en que sí llegó la policía, sí levantó un croquis, un informe policial de accidente de tránsito y lo remitió a la fiscalía correspondiente de la jurisdicción donde ocurrió el accidente de tránsito. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? La fiscalía abre un proceso penal, una investigación penal, pero la víctima tiene dos responsabilidades importantes en este asunto. Y pues, digamos, pueden tener más responsabilidades, pero solo quiero hablar de dos responsabilidades importantes. La primera, la víctima tiene que presentar la querella. La querella es un escrito mediante el cual yo denuncio a la persona que me causó las lesiones ante la fiscalía. Es como una denuncia, pues realmente solo que para este tipo de delitos se denomina querella. Entonces yo presento mi querella, mi denuncia contra la persona que me causó las lesiones, manifiesto o narro, es un escrito donde narro los hechos y digo que presento querella contra esa persona. Esto debo hacerlo en un término de 6 meses, máximo 6 meses tengo para presentar la querella, contados desde el día de la ocurrencia del hecho. Si yo no presento la querella dentro del término de 6 meses, caduca la acción penal, es decir, pierdo la oportunidad de iniciar la acción penal. La querella es un requisito indispensable para que el proceso penal pueda tener continuidad, para que se abra el proceso penal, porque es un delito que requiere este requisito de presentar querella. Si no la presento, el fiscal no tendrá más remedio que archivar el caso porque se entiende, la ley entiende que usted no tiene interés en denunciar a la otra persona y por lo tanto no está interesada en continuar un proceso, por lo cual se cerraría el caso y se archivaría por caducidad de la acción penal. Entonces esa es la primera responsabilidad muy importante. Eh, no tener la oportunidad de contar con proceso penal es complicado para los abogados que llevemos los casos porque perdemos la oportunidad de tener una fiscalía donde se adelanta una investigación, donde se analiza el caso, donde se recolectan algunas pruebas importantes como la valoración suya de medicina legal, donde se describen sus lesiones, sus días de incapacidad, las secuelas que usted tuvo. Entonces, perder la oportunidad de tener el proceso penal también nos quita la oportunidad de contar con pruebas valiosas. Entonces, vamos a hablar ahora de la segunda responsabilidad que tienen las personas víctimas de accidentes de tránsito en el proceso penal. La segunda es adelantar sus valoraciones ante medicina legal. Como les mencionaba ahorita, la valoración de medicina legal es muy importante para los fines del proceso penal y es una prueba que nos sirve para otros procesos como puede ser el proceso civil. Es una prueba muy importante que describe sus lesiones. Entonces usted como víctima tiene la responsabilidad de solicitar ante la fiscalía que lo remita a medicina legal y ser valorado por medicina legal. Hablemos del caso de Bogotá. ¿Cómo se hace? Cuando hay un accidente, entonces, la fiscalía que conoce el caso normalmente está en las URIs, URI de Kennedy, URI de Puente Aranda, y en esas URIs también hay
una dependencia de medicina legal y una dependencia de la fiscalía que conoce el caso. Entonces usted primero va donde la fiscalía. Bueno, presenta su querella, ya habíamos hablado de que usted tiene que presentar su querella. Cuando lleve la querella, lleve dos copias, una para que le pongan el recibido y el radicado y usted guardar copia de ese recibido y radicado para que usted tenga prueba de que usted presentó su querella dentro de los 6 meses. Entonces, listo, eso en cuanto a la querella. En cuanto a la valoración de medicina legal, entonces usted va donde el fiscal, le pide un oficio, el fiscal le da su oficio para valoración de medicina legal y con ese oficio usted va a las oficinas de medicina legal que quedan ahí en la misma URI y ahí mismo lo valora. Eso para su primera valoración, pero ¿qué puede pasar? En esa valoración el médico legista, el médico de medicina legal, le dice, le doy X días de incapacidad, 30, 40, 50 días de incapacidad, le determino que usted tiene secuelas, que sus secuelas son permanentes o son transitorias, o le puede decir, le doy unos días de incapacidad provisionales, pero venga dentro de 2, 3 meses para ver qué secuelas tuvo usted, o para yo definirles si le dejo esos días como definitivos o no, o se los dejo como provisionales, si le aumento los días de incapacidad o se los disminuyo. En ese caso usted tiene que pedir una cita dentro de los 2, 3 meses porque tiene que volver a medicina legal. En este caso hace lo mismo, vuelve y pide su oficio de valoración de medicina legal, pero entonces esta vez ya no va a las dependencias de medicina legal que quedan ahí en la misma URI, sino que pide su cita en las oficinas principales de medicina legal, para el caso de Bogotá, que quedan en el Parque Tercer Milenio, allá en la Caracas con calle séptima, con calle sexta. Allá va usted, pide su cita y hacen su segunda valoración. Entonces estas dos obligaciones que tiene la víctima de accidentes de tránsito son sumamente importantes, pues también para uno como abogado que va a tramitarle su proceso de indemnización de daños y perjuicios, que ustedes dos adelanten estos dos elementos es súper importante porque llegan casos donde las personas dejan caducar la acción penal, entonces uno se queda sin la posibilidad de adelantar el proceso penal y se queda sin la oportunidad de contar con las pruebas que uno puede obtener del proceso penal, que le pueden servir más adelante para el proceso civil, que le pueden servir para la reclamación formal ante la aseguradora. Eso en el caso en que en el accidente de tránsito se presentó la policía y se levantó un informe policial de accidente de tránsito, que, como vemos, se remite el proceso directamente a la fiscalía y se abre automáticamente el proceso penal con su obligación de presentar la querella. Pero ahora veamos el caso en que no se presentó la autoridad de tránsito y no se levantó un informe policial de accidente de tránsito. Como no tenemos un informe policial, no tenemos un policía que haya conocido el caso, entonces no hay policía que remita ningún caso a la fiscalía para la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no hace nada, si usted se queda quieto, no habrá proceso penal, porque usted no lo gestionó. Y no hay un fiscal que le diga a usted, venga, usted tuvo un caso, vaya a valoración de medicina legal, presente su querella, haga las gestiones. Nadie le va a decir eso. Entonces, ahí, en esos casos, usted tiene que encargarse de usted recaudar las pruebas, fotos, videos, testigos, etcétera, y hacer su querella, que es el mismo escrito donde narra los hechos y dice que denuncia a tal persona que le ocasionó sus lesiones y va y lo radica ante la fiscalía para que le asignen un fiscal. Entonces, como vemos en el anterior caso, las autoridades se encargan de abrir el proceso por usted, el proceso penal, y en este segundo caso es su responsabilidad presentar querella y llevarle las pruebas al fiscal para que se investigue el caso. Lo mismo, usted tiene un término de 6 meses para presentar esa querella. Entonces, como podemos ver, cuando usted no tiene un informe policial de accidente de tránsito, es un poco más complicada la situación, porque tampoco tiene usted ese informe policial donde el fiscal dice, el policía dice que se presentó un accidente en tal lugar, a tal hora, en tales condiciones, que se vio involucrado el vehículo de placas tales, con la moto de placas tales, y se plasman los datos de las personas que iban conduciendo, los datos de los dueños de los vehículos. Usted se queda sin esa posibilidad. Entonces, cuando hay accidente de tránsito con personas lesionadas, lo más importante, o bueno, no lo más importante, pero sí es importante que se espere a la autoridad de tránsito y que se levante un informe policial de accidente de tránsito para saber qué pasó, o por lo menos se deje registro de la ocurrencia de ese accidente de tránsito. Bueno, en el proceso penal usted adelanta sus dos obligaciones que acabo de mencionar, que son súper importantes,
Pero también vamos a ver qué pasa más adelante, cuando usted ya fue valorado por medicina legal, usted ya presentó su querella. ¿Qué ocurre en el proceso penal? En el proceso penal el fiscal revisará el caso y es su obligación llamar a las personas a audiencia de conciliación. Entonces, de esta audiencia de conciliación tienen que comparecer las dos partes involucradas en el accidente. No es necesario que comparezcan con abogado, no es obligatorio. Los que concilian son las partes, no los abogados. Entonces, por eso no se exige la presencia de abogados de las partes. Usted puede comparecer sin representante jurídico. Pero bueno, debe comparecer. ¿Qué pasa si usted como víctima no comparece? El fiscal entenderá que usted no está interesado en el proceso y nuevamente puede archivar el proceso penal. Entonces el proceso penal se cerrará por falta de interés suyo como víctima de continuar el proceso contra la persona que le causó las lesiones. Ahora, si la persona que no comparece es el querellado, el conductor que causó el accidente de tránsito, el que causó las lesiones, el fiscal puede volver a reprogramar la audiencia para otra fecha. Pero cuando es el querellante, sí puede tomar la determinación de archivar el caso. Entonces es importante comparecer a la audiencia. Si a usted no lo han citado a audiencia, mejor acérquese a la fiscalía, pregunte qué pasó con su caso, por qué no lo han citado, verifique que tengan bien su dirección. Muchas veces las citaciones no llegan. Entonces verifique que su dirección, sus datos estén bien en la fiscalía. Entonces en esta audiencia de conciliación, ¿qué puede pasar? Comparecen las partes, se puede llegar a un acuerdo conciliatorio. Es importante en los casos en que hay vehículos asegurados informar a la aseguradora y pedirle a la aseguradora que envíe un representante a la audiencia de conciliación, porque el representante de la aseguradora puede llegar a hacer un ofrecimiento económico y puede ayudar a facilitar que se llegue a un acuerdo conciliatorio. Entonces, en la audiencia de conciliación lo que se busca es llegar a eso, llegar a un acuerdo conciliatorio y poder dirimir el conflicto de una manera amigable y no irse a un proceso desgastante. Supongamos que se llega a un acuerdo conciliatorio. Entonces, si llegamos a un acuerdo conciliatorio, se levanta un acta donde se plasma el acuerdo al que se llegó y se dice que la persona A le va a pagar a la persona B X suma de dinero. Digamos que ahí no vamos a hablar de quién es el responsable del accidente o quién causó las lesiones o quién no las causó. No, ahí vamos simplemente a hablar de si vamos a llegar a un acuerdo o no. Entonces, si llegamos a un acuerdo, se levanta un acta de la audiencia de conciliación y esa acta constituye título ejecutivo. Es como tener un cheque, un pagaré, una letra en contra de la persona que se obligó a pagar esa suma de dinero, y si me incumple el valor al que se comprometió a pagar, le puedo iniciar un proceso ejecutivo ante los jueces civiles para el pago de este dinero. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que en la audiencia de conciliación pues no lleguemos a un acuerdo conciliatorio, caso en el cual el fiscal iniciará la investigación y tendrá que tomar la decisión si lleva el caso a juicio o no. No me voy a adentrar en los pasos subsiguientes del proceso penal porque pues eso ya sería un tema más para abogados, y aquí estamos orientando a las víctimas de accidentes de tránsito. Entonces no vamos a hablar de las audiencias que siguen, pero por supuesto que habrá una audiencia de imputación de cargos, una audiencia de acusación, una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio oral. Que sí es importante mencionar que si llegamos a juicio y si la persona llega a ser condenada, la persona que causó las lesiones, esa persona puede ser condenada a pena de prisión, puede ser condenada también a multa e inclusive puede ser condenada o privada del derecho de conducir vehículos automotores. Entonces, la persona que causa un accidente de tránsito y que pues se deja llegar a instancias de condena, puede tener una sanción importante. Entonces, pues hasta aquí podemos dejar este video. Próximamente hablaremos de los accidentes de tránsito cuando no hay personas lesionadas, sino que son simplemente daños materiales. Dejemos ese tema para un próximo video.